Hola, 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 hola. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya Hola, estamos hola. transmitiendo. Ya puede iniciar cuando desee. Buenas tardes. Hola, buenas tardes con todos. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, chicos. Hola, Anita Layesca, ¿cómo estamos? Camila Villavicencio, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo estamos? A ver, bienvenidos. El día de hoy trabajamos el tema de nomenclatura inorgánica. Y justamente ahí en pizarra tenemos el esquema que vamos a trabajar el día de hoy. Nomenclatura inorgánica. En este tema de nomenclatura ustedes saben que se trata del lenguaje de la química, ¿no? El lenguaje de la química. Ahí está. Hablar de nomenclatura es hablar del lenguaje de la química. Ya está. Me puse mi cargador por si acaso se vaya a malograr. Ya está. Bienvenidos, jóvenes. Buenas tardes con todos. El tema de hoy es el lenguaje de la química. La clase de hoy tiene por objetivo que usted aprenda a reconocer a los compuestos inorgánicos y a partir de su reconocimiento y a partir del conocimiento de ciertas reglas, usted finalmente termine dándole el nombre a estos compuestos. ¿Ya? Bienvenidos entonces a esta clase importante del curso de química. Empezamos. A ver, en el capítulo de nomenclatura inorgánica tenemos que tener claro acerca de las funciones orgánicas y inorgánicas. En estas funciones, lo que podemos ver, en estas funciones, lo que podemos reconocer es la presencia ¿ya? Es la presencia de quién? De ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, acá reconocemos, mira, acá vamos a reconocer que el metal con quién? El metal con el oxígeno me produce ¿qué cosa? Un óxido básico, ¿ya? Metal más oxígeno, a ver. Metal más oxígeno, ¿qué me va a producir metal más oxígeno? Eso me produce un óxido básico. No metal más oxígeno, eso me va a producir ¿qué cosa? Un óxido ácido o también llamado anhídrido. Repito, metal más oxígeno, óxido básico. No metal más oxígeno, óxido ácido o anhídrido. Este óxido básico, cuando lo combino con el agua, me produce hidróxido o base o álcalis. Mientras que anhídrido más agua, ¿qué cosa me va a dar? Ácido oxácido. ¿Ya? Anhídrido más agua me da el ácido oxácido. Por otro lado, el hidróxido más el ácido oxácido, ¿qué cosa me produce? La sal oxisal. Hidróxido más ácido oxácido me produce una sal oxisal. Ahora, por otro lado, también, mira, debes recordar que el metal, cuando se combina con el hidrógeno, metal más el hidrógeno, ¿qué cosa me produce? Hidruro metálico. No metal con el hidrógeno me produce ¿qué cosa? Hidruro no metálico. Metal más hidrógeno, hidruro metálico. No metal más hidrógeno, hidruro no metálico. ¿De acuerdo? Bacán. Chévere. Ahora, estos hidruros no metálicos del grupo 6A y 7A disueltos en agua van a producir los ácidos hidrácidos, los cuales al reaccionar con los hidróxidos me van a producir ¿qué cosa? La sal aloidea. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo reconoces a un óxido básico? Si la M me representa el metal y la M representa el no metal,
Un óxido básico lo vas a reconocer por el metal y el oxígeno. Un óxido ácido anhidrido va a ser no metal y oxígeno. Así funciona. Metal y oxígeno, no metal y oxígeno. ¿De acuerdo? Así funciona. Ahora, ¿cómo reconoces a un hidróxido? Metal como OH. ¿Cómo reconoces a un ácido oxácido? Hidrógeno, no metal y oxígeno. ¿De acuerdo? Óxido básico es metal y oxígeno. Óxido ácido es no metal y oxígeno. Hidróxido es metal y OH. El ácido es hidrógeno, no metal y oxígeno. Una sal oxisal será siempre metal, no metal y oxígeno. Ahora, los nombres, mira los nombres, recuerda lo siguiente. En el caso de los hidruros metálicos, aparecerá el metal y el hidrógeno. En el caso de un hidruro no metálico, aparecerá el no metal y el hidrógeno. En el caso de los ácidos hidrácidos es el hidrógeno, el no metal, y acá debe decir acuoso. Y los nombrecitos para distinguir, mira, un ácido oxácido de un ácido hidrácido es el ácido oxácido va a terminar en oso o en ico. En cambio, los ácidos hidrácidos terminan en hídrico. Por ejemplo, si decimos ácido nítrico, este es un ácido oxácido porque termina en ico. Ácido sulfuroso, termina en oso, es un ácido oxácido. Ácido clorhídrico, termina en hídrico, eso es un ácido hidrácido. Las sales terminan en nito o ato. Si dices nitrato, sulfato, nitrito, carbonato, ato o hito, es una sal oxisal. Pero si termina en uro, como el cloruro de sodio, bromuro de sodio, sulfuro de plata, todo lo que sea uro, serán ¿qué cosa? Sales aloideas. ¿De acuerdo? Acá. Entonces, ahí tienes un súper resumen, un mapita conceptual que nos resume tremendamente todo el tema de nomenclatura inorgánica. ¿Ya? Tremendamente ese mapita conceptual nos estará resumiendo todas las funciones inorgánicas. Profesor, y nosotros vamos a ir viendo cada una de estas funciones. Así es. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta ahí? Ya está. ¿Todo bien? Ya, miren. SAC significa medio acuoso. SAC significa medio acuoso. Ahí está. SAC significa medio acuoso. Ya, hasta ahí todo bien entonces, chicos. Hasta ahí todo ok. ¿No? Hasta ahí todo ok. Ya. A ver, entonces, ¿cómo se produce un óxido básico? ¿Cómo vas a producir un óxido básico? Metal con oxígeno. ¿Cómo vas a producir, por ejemplo, una sal oxisal? ¿Cómo produces una sal oxisal? Será a través de la reacción de un hidróxido más un ácido oxácido. Así se produce una sal oxisal. Hidróxido más ácido oxácido. Ya está. Muy bien.
¿Cómo produces un ácido hidrácido? Un ácido hidrácido se produce a través de ¿qué? De un hidruro no metálico del grupo 6A y 7A disuelto en agua, en medio acuoso. Así se producen los ácidos hidrácicos. ¿Cómo se produce una sal aloidea? Una sal aloidea se produce a partir de ¿quién? De la reacción de un hidróxido con un ácido hidrácido. Hidróxido más ácido hidrácido. Oye, este mapita conceptual es lo máximo. ¿Eh? Acuérdate, memorízate este mapa conceptual porque esto prácticamente es el resumen de todo lo que corresponde a nomenclatura. ¿Ya? Es el resumen que corresponde a nomenclatura. Listo. Puedo borrarlo, ¿no? Ya puedo borrarlo. Ya está. Mira, ya fue, ¿ah? Ya está. Vamos a ver la primera función. La primera función. A ver, te cuento que la formulación práctica de todo lo que es nomenclatura es simplemente cruce de valores. La primera función que vamos a trabajar, mira, es la función óxidos básicos. La primera función, óxidos básicos. Ya está. ¿Cómo funciona un óxido básico? Mira, sencillo. Un óxido básico es el metal con su carga X, el oxígeno con -2, se cruzan los valores, ¿ya? Se cruzan los valores, me va a quedar así, metal 2, oxígeno X. Así funciona un óxido básico. Así funciona un óxido básico. Ya está. Ejemplo. Si a ti te dicen, por ejemplo, formular. A ver, formular. Te dicen formular el óxido férrico. El óxido férrico. En tu libro tienes un cuadrito de valencias. A ver, voy a ver si te comparto de una vez. Acá tengo unas valencias de... A ver. Vamos a ver si te comparto unas valencias. Dame un toque para compartirte unas valencias, ¿ya? Que son unos estados de oxidación que se manejan también en preagrario. Ya está. A ver. Ya. Ustedes tienen en su cuadrito, bueno, en su libro, tienen ustedes pues los estados de oxidación, ¿no? Por ejemplo, el hierro, ¿qué estado de oxidación tiene? ¿Cuál es el estado de oxidación del hierro? ¿No lo tienes en tu libro, en tu cuaderno? Uy, uy, uy. Ya. Bueno, pues a ver. Ya voy a compartirlo contigo, ¿ya? A ver. Voy a compartirlo contigo. Ya, mira, estos son los estados de oxidación. Hazle seguro una captura de pantalla. Ahí están los estados de oxidación. Estos son los estados de oxidación que maneja preagraria.
¿Ya? Ahí está. Esos son los estados de oxidación que maneja preagrario. Ahí lo tienen. Por ejemplo, ahí tienes el estado de oxidación de esos metales, ¿no? Está el estado de oxidación de los metales, que tienen el litio, sodio, potasio y la plata es +1. El magnesio, calcio, bario, estroncio, zinc es 2. Hágale su captura de pantalla, por favor. Ahí tienes a los metales, no metales. Ahí está. Metales, no metales. Por ejemplo, nosotros estamos hablando del hierro, ¿no? El hierro, fíjate en el hierro, está el hierro, cobalto, níquel. ¿Sus valores cuáles son? +2 y +3. ¿Ya? Sus estados de oxidación son +2 y +3. +2 y +3. Eso sería el estado de oxidación del hierro, ¿no? Del hierro, el cobalto, níquel. Profe, ¿y esos valores los tengo que saber de memoria? Sí. Eso no te dan de dato en el examen, por favor. ¿Ya? Ahora, además de metales y no metales, mira, acá hay un cuadrito muy, pero muy importante. ¿Ya? Ahí tienes unos valores muy importantes. Ahí los tienes. Ahí tienes esos valores. Eso no te lo dan en el examen de admisión. Tienes que aprendértelos con la práctica lo más pronto posible. Mira, ahí está el caso del... Abajo tienes, además de metales y no metales, abajo dice algunos estados de oxidación, ¿no? Algunos estados de oxidación especiales. Por ejemplo, el manganeso en óxidos básicos 2 y 3. En óxidos ácidos 4, 6, 7. El cromo en óxidos básicos 2 y 3. En óxidos ácidos +6. Y por ahí aparece el nitrógeno, que en óxidos ácidos es 3 y 5, y en óxidos neutros actúa con ¿qué? Ya está. Listo. Entonces ya tenemos, ya hiciste tu captura de pantalla, ¿no? Si puedo te lo envío, ¿ya? Si puedo te lo envío. He querido enviártelo ahorita por acá, pero no se puede descargar. No lo puedo descargar. ¿Ya? Si puedo te lo envío. Sí, pues, no sé qué pasa con... No me acepta el chat para que tú lo tengas. ¿Ves? No me acepta. No sé qué pasa. Bueno, en fin. Estado de oxidación. No sé por qué no lo quiere chapar. Ya, pero ¿a quién se lo mando? Vamos a ver quién. Ya, igual, y ahí se los veré la forma de enviárselo, ¿verdad? Para que tengan los estados de oxidación. No sé qué pasa, ya. Bien. Ya. Ya, Camila, ahí está. Te lo mando a ti, Camila, en breve, ¿ya? Muy bien. Te lo mando a ti entonces. Camila Villavicencio, ya. A ver. Camila Villavicencio, ¿dónde está?
Camila. Ah, ya. Pero no tengo tu... No tengo tu... Ya, no tengo tu WhatsApp. Ah, ya. Ya, listo. Gracias. Ahí te lo mando. Ya, lo máximo, Camila. Gracias por la ayuda. Ya. Listo, Camila, gracias. Camila Ariana, ¿no? Listo, Camila, chévere. Ya le envié. Ya le envié. Listo. Ya. Entonces, continuamos, mira. Continuamos. Ya, continuamos aquí, por favor. Como ya ustedes tienen los estados de oxidación, fíjate, si acá quiero el óxido férrico, ¿ICO con qué valores? Ya. Mira, estos valores ya los tienes tú, ¿de acuerdo? Esos valores ya los tienes tú. Te cuento de que cuando un elemento tiene dos valores, aquí hay unas reglitas, que seguro que te acuerdas, pero igual acá te voy a explicar. Resulta de que cuando un elemento tiene dos valores, el menor es oso y el mayor es ICO. Resulta de que cuando un elemento tiene dos valores, el menor es oso y el mayor es ICO. Así es, así funciona. Entonces, si quiero el óxido férrico, estaría actuando ¿con qué valor? Con el 3. Entonces, ¿cómo juega Perú? Así, mira, agarro el hierro y como está actuando con el 3, ahí está, le pongo ahí arribita su 3. Pero como dice óxido, el oxígeno actúa ¿con qué valor? -2. Por lo tanto, la fórmula que voy a tener al final, ¿cuál sería? Sería hierro, ¿cuánto? Hierro 2 y oxígeno 3. ¿Qué se hace aquí, cerebro? Se cruzan los valores. Pero recuerda que solo se cruzan los números. Por lo tanto, la fórmula del óxido férrico sería hierro 2 o 3. Ahí está. ¿Entendimos? Bacán. ¿Todo bien? Ya, entonces, a ver, ganamos tiempo. Otro ejemplo, acá. A ver, si tienes el caso del óxido niqueloso. Óxido niqueloso. A ver, ganamos tiempo, recuperamos tiempo. A ver. Ya tienen ustedes los estados de oxidación que ya te envié, ¿eh? Gracias a su compañera Camila. Bien, a ver. Si ahora quiero el óxido niqueloso. A ver, óxido niqueloso. ¿Cuáles son los estados de oxidación del níquel? El níquel tiene dos valores, 2 y 3. Como acá dice oso, está actuando con el 2. Entonces agarro el níquel y el oxígeno. El oxígeno actúa con -2. Pero si dice oso, ya sabemos que cuando hay dos valores, el menor es oso y el mayor es ICO. Como dice oso, sería con el 2. Profe, ¿pero qué cosa se puede hacer ahí? Acá se puede simplificar. Mitad y mitad. Te quedaría 1, 1. Por lo tanto, la fórmula del óxido niqueloso sería NiO. Ahí está. Así de sencillo. ¿Está bien? Esa sería la formulita del óxido niqueloso. Profesor, y si me dijeran, por ejemplo, el óxido de aluminio, así a secas, el óxido de aluminio, fácil, lo que haces es fijarte en tus recuerdos, ahí en tu tablita de valores, el aluminio tiene un solo valor que es 3. Entonces la fórmula del óxido de aluminio, ¿cuál sería? ¿Aluminio qué? ¿Aluminio qué? Acá sería aluminio ¿cuánto? Aluminio y oxígeno.
cruzo los valores y la formulita, ¿cómo me quedaría? El 2 del oxígeno lo cruzo y el 3 del aluminio. Y se acabó. Así de sencillo. Si me pidieran hallar la atomicidad, 2 más 3, 5, eso sería una molécula pentatómica. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Han entendido? Sí. Ya está. Chévere, gracias. Ya, eso es para formular. ¿Ya? Eso es para formular. Veamos a ver si ahora, ¿qué sucede cuando te piden nombrar? A ver, eso es para formular. ¿Ya? Eso es para formular. A ver, si te pidieran ahora nombrar, te pidieran nombrar, mira, si a ti te pidieran nombrar, si te pidieran nombrar, fíjate, si te pidieran nombrar, si tienes así, a ver, tienes el cobalto 2 o 3, sabiendo que el cobalto tiene valores 2 y 3. Hay 3 nomenclaturas. Está la UPAC, o también llamada sistemática, UPAC o sistemática. Está la nomenclatura stock y está la nomenclatura clásica o tradicional. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿cuál sería su nombre en la clásica? Primero tendría que averiguar con qué está actuando. Se supone que los valores se han cruzado. El 2 viene del oxígeno y el 3 viene del cobalto. Entonces este cobalto está actuando con el 3 y el 3 es el mayor de esos dos valores, sería terminación ico. Por lo tanto, ¿cuál sería su nombre en la clásica? Sería óxido. En la clásica sería óxido ¿qué? ¿Cobaltoso o cobáltico? De hecho, que la terminación es ico. Estamos hablando del óxido, ¿qué cosa? Cobáltico, ¿no? Cobáltico, correcto. A ver, en la UPAC, profe, ¿cómo es esto del UPAC? Ah, el UPAC trabaja con los índices. ¿Me entenderás si acá le pongo trióxido de bicobalto? A ver. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué trióxido? Ah, es trióxido porque hay 3 oxígenos. ¿Y por qué de bicobalto? Porque hay 2 cobaltos. Ahí está. Trióxido de bicobalto. Y en el stock sería ¿qué cosa? Óxido. En el stock sería óxido de ¿qué? Óxido de cobalto, 3 en romanos. Ya está. A ver. Repetí cuál. ¿Por qué es óxido cobáltico? ¿Por qué viene siendo óxido cobáltico? ¿Por qué se va a llamar óxido cobáltico? Porque ahí está actuando con ¿qué valor? Con el mayor. Y el 3 es ico. El 3. Claro, está actuando con el mayor valor, que es ico. Correcto. Muy bien, ahí es cobáltico. ¿Por qué es trióxido de dicobalto? ¿Por qué trióxido? Porque son 3 átomos de oxígeno. Ajá. Y el trióxido porque son 3 átomos de oxígeno. Muy bien. Chévere. ¿Y por qué de dicobalto? Porque están 2 átomos de cobalto. Exactamente. Así de sencillo es la cosa. ¿Ya? Y el otro es óxido de cobalto 3 en romanos. ¿Por qué óxido de cobalto 3 en romanos? Porque te has dado cuenta que ese cobalto, ¿con qué valor está actuando? Con el 3. Con el 3. Está actuando con el valor de 3. Ahí está. Ahí está actuando con el valor de 3. Chévere. Entonces, así funciona. ¿Ya? Así funciona. Cuando el elemento tiene varios valores, lo que vas a hacer es indicar con qué valor está actuando. Indicar con qué valor está actuando a través de los números en romanos. A través de los números en romanos. Ya está. Chévere.
A ver, otro ejemplo, profesor, otro ejemplo. Otro ejemplito. Veamos. Otro ejemplito, papá. Mira. Solo para confirmar que me estás entendiendo. A ver. Si tienes ahora, mira, si aparece el PbO2. Ahí está. A ver, dale su nombre. Escríbelo. Chatea. ¿Cuál es el nombre de esa sustancia? Muy bien, en su clásica, ¿cuál sería su nombre? En la clásica, ¿con qué está actuando para empezar? ¿Con qué valor está actuando para empezar? ¿Con qué valor está actuando? Con el 2. Claro, ahí está actuando con el 4. ¿no? Ahí está actuando con el 2. Entonces, si ahí está actuando con el 2, sabiendo que el plomo tiene valores 2 y 4, sabiendo que el plomo tiene valores 2 y 4, el plomo tiene valores 2 y 4. Aquí tú ahí te has dado cuenta que está actuando con el 2 porque se ha simplificado. Así es. Profe, ¿y habrá otra forma de reconocer el estado de oxidación? Sí. Mira, la otra forma para reconocer el estado de oxidación es así. Escúchame. Tú sabes que -2. El oxígeno actúa con -2. ¿Está bien? Ese oxígeno actúa con -2. Pero te cuento de que toda la sumatoria de esta oxidación debe darme 0. Entonces, si acá el oxígeno es -2, acá el plomo, ¿con qué debe actuar? Con 4. Ah, entonces no está actuando con 2. Tú dijiste que estaba actuando con 2. Ahí te has palteado, ¿sí o no? A ver, repito. Mira, repito. Despacito, profe, despacito. A ver, cerebro, mira, chequea la fórmula, chequea la fórmula. Chequea la fórmula. El oxígeno, ¿con qué actúa el oxígeno? Te acabo de enseñar eso. El oxígeno actúa con -2. Pero te cuento que toda la sumatoria de esta oxidación debe darme 0. -2 por 2, aquí es -4. Para que todo me dé 0, aquí el plomo, ¿con qué debe actuar? Ahí el plomo debe actuar con +4, ¿sí o no? Claro, el plomo debe actuar con +4. Muy bien. Entonces, -2 por 2, -4. Para que todo te sume 0, siempre se va a cumplir que la sumatoria de esta oxidación total debe darte 0. Ah, qué bacán, profe. Entonces, -2 por 2, -4. Si acá es -4, acá debe ser +4 para que todo me dé 0. Y si aquí este plomo está actuando con +4, ¿el 4 es el menor o el mayor? El mayor. Y si es el mayor, ¿qué cosa es? ¿Oso o ico? El mayor Ico. es ico. En la clásica, ¿cuál sería su nombre en la clásica? ¿Óxido plumboso o óxido plúmbico? Óxido plúmbico. Plúmbico. Claro, en la clásica sería óxido plúmbico. Ya está. Chévere. Ahora, dale su nombre en la UPAC. ¿Qué nombrecito tendría en la UPAC?
Dióxido En la de... UPAC Dióxido. trabaja con los subtítulos, sería el dióxido de plomo. Ahí está. Esto sería el dióxido de plomo. ¿Por qué dióxido? ¿Por qué dióxido? Porque hay qué cosa? 2 átomos de oxígeno. Ahí está. Dióxido porque hay 2 átomos de oxígeno. Acá. Y en el stock sería ¿qué? Óxido de plomo. Óxido de plomo. ¿Y con qué está actuando? Con el 4. Ah, entonces acá se le pone óxido de plomo 4. Ahí está. Chévere. Ahí tendríamos al óxido de plomo 4. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Han entendido hasta ahí lo que son funciones óxidos básicos? Dame tu like. ¿Has entendido? Sí. Sí, profe. Chévere. Y a esos son óxidos básicos. Vamos a pasar ahora a óxidos ácidos. ¿Ya? Vamos a pasar ahora a óxidos. Ya vimos óxidos básicos. Vamos a ver ahora óxidos ácidos, también llamados anhídridos. ¿Ya? Vamos a pasar ahora a los óxidos ácidos o anhídridos. Ya está. A ver. Para los óxidos ácidos o también llamados anhídridos. Mira. ¿Es lo mismo, profe? Sí, es lo mismo. La única diferencia, ¿cuál es? Que ahora en vez de metal, vas a trabajar ¿con quién? Con no metal. Ahora actúa el no metal con el oxígeno. ¿Qué se hace con estos valores? Se cruzan y lo que te quedaría en la fórmula sería E2 o X. Allá, profe, lo mismo, sí, solo que ahora es no metal, carbónico. Mira, busca los valores del carbono. El carbono tiene valores 2 y 4. Oye, si tiene 2 valores, el menor es oso y el mayor es ico. Si acá dice ico, ¿con qué valor estaría actuando? Si ahí dice ico, ¿con qué valor estaría actuando? Con el 4, profe. 4. Correcto. Si dice ico, estaría actuando con el 4. Entonces, ¿qué hago? Fácil, agarro el carbono y aquí está el oxígeno. Yo ya sé que el oxígeno actúa con -2, pero el carbono actúa con 4. ¿Qué le hago a estos valores, profesor? ¿Se puede simplificar? Claro que sí. Se puede simplificar, le saco mitad en mitad. Acá la mitad sería ¿cuánto? Acá sería mitad, sería 1. Y acá la mitad sería 2. ¿Qué hago con esos valores? ¿Qué hago con esos valores? Se cruzan los valores. Se cruzan los valores. Y la formulita que me queda sería así. Carbono 1, ahí está carbono 1. Y el 2 se cruza aquí. Ya está. Chévere. Ahí tiene la famosa fórmula del anhidrido carbónico, el CO2. Ahí está. ¿Entendió? Se da cuenta que es lo mismo, ¿no? Solo que ahora participa un no metal. Ahora participa un no metal. Ya está. Listo. A ver, movemos el televisor por acá. Mira, movemos por aquí. A ver, movemos por acá. A ver, cerebrito. Si ahora quieres el anhidrido hiposulfuroso, busca la valencia del azufre, tiene 2, 4, 6. Ahí el profe, ahora ese elemento tiene 3 valores.
Cuando un elemento tiene 3 valores, te cuento de que el menor de ellos es hiposo. Hiposo. El del medio es oso. Y el mayor de los 3 es ico. Ah, mira tú. Entonces, cuando hay 3 valores, el menor es hipooso, el del medio es oso y el mayor es ico. Si acá dice hipooso, papalindo, si ahí dice hipooso, ¿con qué crees que está actuando? Si ahí dice hipooso. Profesor, si acá dice hipooso, me fijo en los valores. Pues. Con el 2, porque es hipooso. Entonces, ¿qué hago? Ahí está el azufre y el oxígeno. Ya tú sabes que en los anhidridos el oxígeno actúa con -2. El azufre has descubierto que está actuando con el +2. ¿Qué cosas puedes hacer de ahí? Profesor, lo puedo simplificar. Acá mitad 1, mitad 1. Cruzo y la fórmula que me quedaría sería SO. Y se acabó el asunto. Así de facilito. Moraleja. Cuando hay 3 valores, ¿cómo funciona? Cuando hay 3 valores, ¿cómo funciona? Hipooso, oso, ico. Cuando hay 3 valores, hipooso, oso, ico. Hipooso para el menor, oso para el del medio, ico para el mayor de los 3. Como acá decía hipooso, es con el 2. Reemplazo el 2, el oxígeno -2, mitad, mitad, cruzo 1 y 1, y se acabó el asunto. Siguiente caso, anhidrido perclórico. Oye, ¿cuántos valores hay aquí ahora? Profe, ahora hay 4 valores. Mira, cuando hay 4 valores, la cosa cambia. Cuando hay 4 valores, el primer valor es hipo-oso. El valor que sigue es oso. El valor que sigue es ico. Y el valor 7 siempre es perico o hiperico. ¿Cómo? Sila. Cuando un elemento tiene 4 valores, el menor de los 4, hipo-oso. El que sigue es oso, el que sigue es ico y el 7 siempre es perico. Cerebrito, si acá dice anhidrido perclórico. Perico, perico, perico. ¿Con qué valor es? Perico. Con el 7, profe. Acá. Perico sería con el 7. Sería el cloro y el oxígeno. Ya tú sabes, papalindo, que el oxígeno actúa con -2. El cloro, debido a que es perico, está actuando con el 7. ¿Qué hacemos con los valores? Lo cruzamos. Y si tú cruzas los valores, ¿cómo te queda esto? Cruzado, profe, ya está listo, crúzalo. Sería cloro 2 o 7. Y se acabó el asunto. Si te pidieran hallar la atomicidad, 2 más 7 es 9. Sería una molécula no atómica. Por favor, habla o calla para siempre. ¿Has entendido? Sí, profe. ¿Sabes entonces cuando hay 2 valores es oso-ico? Cuando hay 3 valores, es... Mira, ahí está el super resumen. Ahí lo tenemos. Cuando hay 2 valores, ahí ves todo, ¿eh? Ahí ves todo. Ahí está. Cuando hay 2 valores es oso-ico. Cuando hay 2 valores es oso-ico. Eso funciona cuando hay 2 valores. Oso-ico. Cuando hay 3 valores, ¿cómo funciona cuando hay 3 valores? Hipooso, oso, ico, cuando hay 3 valores. Bacán. Y cuando hay 4 valores es hipooso, oso, ico, hiperico. Ya está. No debes olvidar, ¿ah? Ya. Ahora, una observación. El perico siempre es con el 7. El perico siempre es con el 7. Mira, resulta que hay un elemento químico que es el manganeso. Que hemos reconocido que ese manganeso, cuando forma óxidos ácidos, tiene valores 4, 6, 7. Resulta de que ese manganeso, debido a que tiene el 7, ¿qué cosa es? Perico. El 6, ¿qué cosa es? Ico. Y el 4, ¿qué cosa es? Oso. O sea, ¿por qué decimos, profesor, observación?
La observación sería de que el manganeso, a pesar de tener 3 valores, él no arranca con hipooso. ¿Él con qué arranca? Con oso. Él no arranca con hipooso, él es oso, ico, perico. Oso, ico, perico. ¿Ya? Así funciona. Profesor, solamente para el manganeso, solamente para el manganeso. ¿Y por qué, profe? Porque ese manganeso tiene el valor de 7. Y hemos declarado que siempre que es 7 es perico. Entonces, ese 7 será perico. El 6 será ico y el 4 será oso. Ahí está. Allá. De tal manera que si a ti te dicen formular, por ejemplo, el anhidrido permangánico, ¿con qué valor sería? Dale. ¿Con qué valor sería el anhidrido permangánico? Con 7. Hello, Kitty. Claro, perico 7, sería con el 7. Y para el 7, ¿no es cierto que su fórmula sería Mn2O7? A ver, chequea. ¿No es cierto que, por qué Mn2O7? ¿Qué cosa hemos hecho ahí ya? De frente, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos cruzado los valores, ¿no? Ahí el 2 del oxígeno ya lo crucé. El 7 del manganeso ya lo crucé porque era perico con el 7. Cruzo y ya está, pues. Si me pidieran la atomicidad sería 2 más 7, 9. Profe, y si me pidieran, por ejemplo, el anhidrido mangánico, si me dijeran el anhidrido mangánico, ico, ¿con qué valor sería el ico? Con el 6. Entonces sería el manganeso con el 6. Y tú sabes que el oxígeno, menos 2. ¿Qué se puede hacer ahí? Mitad, mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. Cruzo el 1 y el 3. La formulation, ¿cuál sería, cerebro? Mn1 o 3. Ahí está el Mn3. Bacán. Lo máximo. Profe, si me dijeran anhidrido manganoso, a ver, te consagras. Anhidrido manganoso. Manganoso. Oye, si acá dice oso, ¿con qué valor será? Con el 4. Entonces, ¿qué haces? A ver, el manganeso con 4. Ya sabes que los anhidridos, el oxígeno actúa con menos 2. Le sacas la mi. Ahí está, le sacamos la mitad. Acá es 2 y acá es 1. Cruceiros, cruzamos el 1 y el 2. O sea loco, o sea loca, acá te queda Mn2. MnO2. Ahí está. Muy bien. ¿Has entendido, papá lindo? ¿Todo bien? Hello. ¿Se ha entendido? Ya está. Pasamos ahora a los óxidos neutros. ¿Ya? Borramos aquí entonces todo esto. Ya hemos visto, mira, ya hemos visto óxidos básicos. Ya vimos óxidos básicos. Acabamos de ver óxidos ácidos. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver óxidos neutros. Profesor, ¿por qué se llaman óxidos neutros? Porque son óxidos que no reaccionan con agua. Allá, por eso se llaman óxidos neutros. Sí. Ya está. A ver, vamos a acercar un poquito el tele. Ya está. Entonces, ahora sí, tenemos a los óxidos neutros. A ver. Óxido neutro. Mira, ¿qué es un óxido neutro? Es aquel que no reacciona con agua. Un óxido neutro es aquel que no reacciona con agua. Ah, y si no reacciona con agua, si él no reacciona con agua, ¿qué va a suceder? No va a producir ni ácidos
ni ácidos ni hidróxidos. Ahí está. ¿Ya? Si no reacciona con agua, no va a producir ni ácidos ni hidróxidos. ¿De acuerdo? Ya está. Por eso se va a llamar óxido neutro. Acá. Profesor, ¿y qué óxido neutro me piden a mí en el examen de admisión de agraria? Yo te he dado unos estados de oxidación y si te has dado cuenta, tú que eres buen observador, te has dado cuenta que hay un elemento que forma óxidos neutros. ¿Cuál es? ¿Te diste cuenta o no? Nitrógeno. Correcto. El elemento que vamos a tener que estudiar es el nitrógeno. ¿Ya? Es el nitrógeno. Ahí está, mira. Ahí lo tenemos. El nitrógeno. Ese nitrógeno, ojo que ese material, esos estados de oxidación son de la preagraria. O sea, si puede venir en el examen, ¿no? ¿Con qué valores forma el nitrógeno óxidos neutros? Con las valencias 1, 2 y 4. ¿Ya? Con los estados de oxidación más 1, más 2 y más 4. Muy bien. Entonces, analicemos a esos casos. Mira. Analicemos esos casos. Con el valor 1 sería el nitrógeno y el oxígeno. Nitrógeno y oxígeno. Nitrógeno y oxígeno. Cerebro, ayúdame por favor. Tú sabes que el oxígeno acá es menos 2, el oxígeno es menos 2, el oxígeno es menos 2. Nitrógeno acá es con más 1, acá el nitrógeno es más 2, ahí está, ¿no? Más 2. Y acá el nitrógeno, ¿qué valor es? Más 4. Ahí está, 4, 2 y 1. Ya está. ¿Qué cosa haces ahí? Simplificas, cruzas, ¿no? Ah, mira, cruzas el 2 y cruzas el 1. Acá simplifica mitad, mitad, 1, 1, cruzas el 1 y el 1. Mitad 1, mitad 2. Cruzo, acá es 1 y acá es 2. Ya está. Bacán. Entonces, una vez que he simplificado y cruzo los valores, las fórmulas respectivas son N2O, NO y NO2. Ya está. Allá, profe, siempre que yo vea al N2O, al NO y al NO2, siempre que yo vea esas fórmulas, ¿qué cosas son? Óxidos neutros. No se olvide, por favor. Ellos son óxidos neutros. ¿Ya? Ellos son óxidos neutros. Ya está. Profe, démosle su nombre. Ya vamos a darle su nombre. A ver, nombre Yupac. Nombre Yupac. Nombre Yupac. Uy, el Yupac es una ofensa, profe. A ver, dale. ¿Cuál sería el nombre Yupac del primero? Escríbelo. O menciónalo como quieras. ¿Cuál sería el nombrecito del primero? En el Yupac, recuerda que el Yupac trabaja con los subíndices, papá. ¿No es cierto que el primero se llamaría, a ver si me entienden, se llamaría monóxido de dinitrógeno? ¿Está bien eso o no? Monóxido de dinitrógeno, ¿está bien eso?
Claro que, profe. ¿Por qué monóxido? Porque solo hay un oxígeno. Dinitrógeno porque hay dos nitrógenos, pues. Ya está. Yupac, estamos en Yupac. Cuidado, estamos en Yupac. Valentín Flores, estamos en Yupac. El otro sería monóxido. El otro sería monóxido de nitrógeno. Monóxido de nitrógeno. Y el otro sería dióxido de nitrógeno. A ver, interpretemos. Interpretemos. ¿Por qué de acá sería monóxido? Porque solo hay un oxígeno. De nitrógeno porque solo hay un oxígeno. El siguiente, dióxido. ¿Por qué dióxido? Porque hay dos oxígenos. Dióxido, ¿no? Dióxido. Hay dos oxígenos. De nitrógeno porque solo hay un nitrógeno. Ahí está. Chévere. Dióxido de nitrógeno, monóxido de nitrógeno y monóxido de dinitrógeno. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? ¿Hasta ahí han entendido? Vamos a ver el nombre stock. El nombre stock. Mira, su nombrecito de stock es así. Su nombre stock es así. Como son óxidos, ¿no? A todos ellos su nombre stock sería óxido de nitrógeno. Acá también sería óxido de nitrógeno. Acá también sería óxido ya está. Con el detalle, que acá sería 1 en romanos, acá sería 2 en romanos y acá sería 4 en romanos. A ver, chequea. Óxido de nitrógeno 1, óxido de nitrógeno 2, óxido de nitrógeno 4. Claro, en el stock, nitrógeno 1 porque cuando un elemento tiene varias valencias, el número en romano me sirve para distinguir con qué está actuando. Recuerda que si un elemento tiene un solo valor, no necesitas utilizar los números en romanos en el stock. Cuando un elemento tiene un solo valor, no se usan los números en romanos en la nomenclatura stock. Pero acá este elemento tiene 3 valores. Entonces sí debo usar los números en romanos. ¿Todo bien? ¿Hasta ahí has entendido hasta ahí? Ya, mira, ojo. Nombre yupa y stock. ¿Qué nombre falta? La clásica, profe. Mira, nomenclatura clásica. Nomenclatura clásica. Nomenclatura clásica. A ver. Resulta que la clásica tiene un detalle. El NO2 es una molécula inestable. Es una molécula inestable.
Este NO2 no tiene nombre en la clásica, debido a que este NO2 es inestable, no tiene nombre en la clásica. No. Ay, ay, ay. Entonces, ¿en dónde nada más va a tener? Para estos dos primeros compuestos. Ojo, en la clásica, el NO2 no tiene nombre. Repito, para el NO2, para ese óxido neutro, en la nomenclatura clásica no tiene nombre. De tal manera que voy a ignorar al NO2. Y si lo ignoro, solo trabajaría con ¿quiénes? Solo trabajaría con el N2O y el NO. O sea, solo trabajaría con los primeros nada más. Solo trabajaría con los primeros. Ya está. Si solo trabajo con los primeros, a ver, jóvenes, como te decía, a ver, el NO2 no tiene, nomenclatura clásica. El NO2 no tiene nomenclatura clásica. Los únicos que tienen nomenclatura clásica es el N2O y el NO. Por lo tanto, mira, escucha. Por lo tanto, ¿qué es lo que se va a cumplir? Que debido a que solo hay dos valores, está el valor de 1 y el 2, el menor será ¿qué? Oso, el menor será oso y el mayor será ico. El menor es oso y el mayor es ico. El menor es oso y el mayor es ico. De ahí es donde aparecen los nombres. De ahí es donde aparecen los nombres de ¿qué? De que el N2O, ¿cómo se va a llamar el N2O? A ver un ratito. Óxido nitroso. Claro, el N2O se va a llamar óxido nitroso. El N2O se va a llamar óxido nitroso. Y el NO se va a llamar óxido nítrico. Ya está. El N2O entonces tendrá por nombre, este de aquí tendrá por nombre, el N2O se va a llamar óxido nitroso, y con el 2 se va a llamar óxido nítrico. Óxido nítrico. Ya está. Óxido nitroso y óxido nítrico. Pero ese nombre solamente es considerando estos dos compuestos. Considerando él que actúa con el menor es oso, óxido nitroso. Y este compuesto, actuando con el 2, es el mayor, sería ico. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Han entendido? Mira que ahí tiene sus recutecos, sus detalles ahí. ¿Todo bien? ¿Has entendido? Todo claro, profe. Todo claro, gracias. Lo demás, ¿qué tal? Valentín.
Esos son los óxidos neutros. Entonces, señores, tenemos, ¿qué tenemos? ¿Óxidos qué? Óxidos básicos. Básico. Tenemos óxidos básicos. Tenemos óxidos neutros. A ver, otra vez. Tenemos óxidos básicos. ¿Ya? Tenemos óxidos básicos. Tenemos óxidos ácidos, o sea, los anhidridos y los óxidos neutros. Hasta ahora. Muy bien, tenemos los óxidos básicos, ácidos y neutros. Profe, ¿hay otro óxido? Sí. Hay otro óxido. ¿Cómo se llama, profesor, el otro óxido? El otro óxido se llama peróxido. Los peróxidos. Eso me interesa, profesor. Ahí va, mira. Los peróxidos. Los peróxidos son unos óxidos especiales, donde, ¿qué sucede? Va a participar el elemento con su carga X y los peróxidos tienen el grupo funcional O2, el grupo peróxido, que es el O2 cargado menos 2. Pero en los peróxidos lo que tú no debes olvidar es que el oxígeno aquí actúa con estado de oxidación -1. Mira, ojo, este es un óxido especial. Los peróxidos es el elemento y el O2 cargado -2. ¿Por qué se carga -2? Porque aquí el oxígeno, ¿con qué actúa el oxígeno? ¿Con qué estado de oxidación actúa el oxígeno? -1. -1 por 2, ahí está -2. Ahora, el detalle es el siguiente, que si el X, si este valor de X es un número par, si el X es un número par, ¿qué va a suceder? Se simplifica. Solo se simplifica si el X es un número par. A ver, ejemplo, profe, ahí va. Mira, peróxido de hidrógeno. Ahí está, peróxido de hidrógeno. A ver, ahí vamos. Peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno sería así. El hidrógeno, que actúa con +1. Como ahí dice peróxido, ¿qué hago? Si dice peróxido, tengo que ponerle el O2 cargado -2. Ahí está. Como dice peróxido, va O2 cargado -2. Así dice, bueno, O2 cargado -2. El hidrógeno, yo sé que peróxido de hidrógeno, el hidrógeno actúa con +1. Es una regla. ¿Qué hago con esos valores? Ya tú sabes ya. ¿Qué se hace con esos valores? Se cruzan. Si estos valores se cruzan, dime, ¿se puede simplificar? ¿Cuándo se simplifica? Nada más. ¿Cuándo se simplifica? Cuando el X, ¿qué cosa es? Es un número par. Si el valor de X es un número par, se simplifica. Y si no es así, no se simplifica, pues significa. Ah, solo se simplifica si el valor de X es par. Así es. Como acá el valor de X es 1, es un número impar, no se puede simplificar. Entonces simplemente cruzaré los valores. Y la fórmula me quedaría H2O2. Profe, pero ahí sí ya se puede simplificar. No. Tú deja ahí tal cual. Ya no se simplifica ya. ¿Dónde se puede simplificar? Cuando el valor de X es, si el valor de X es un número par, sí, solo sí, ahí se simplifica. Pero si el X no es un número par, tú a la hora que cruzas lo dejas tal cual, por favor. No vayas a cometer el error de querer simplificar. Solo se simplifica si el valor de acá es un número par. ¿Ya? A ver, otro ejemplo. Allá, profe, o sea que la fórmula del peróxido de hidrógeno es H2O2. Se sabe que este peróxido a 3% de volumen forma la famosa agua oxigenada. Ahí está. Esa es la famosa, ese es el principal componente del agua oxigenada.
Otro ejemplo, profesor. Ahí está, mira, peróxido. A ver, peróxido de magnesio. Peróxido de magnesio. El magnesio, su única valencia es 2, ¿no? Entonces chequean, mira, peróxido de magnesio. ¿Sería qué cosa? El magnesio con su valor que es 2. Pero como acá dice peróxido, ¿qué se le hace? O2 cargado menos 2. ¿Qué cosa le puedo hacer a este 2 y a este 2? Mitad, mitad. O sea que la fórmula que me queda, ¿cuál sería? Mg, la mitad, mitad. Sería MgO2. MgO2. Ahí tienes a la formulita de quién. Ahí tienes a la fórmula de peróxido de magnesio. Ahí está. Acá, ¿por qué se pudo simplificar? Porque el valor de X es un número par. ¿Hemos entendido? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Podría ser otro ejemplo, profe? Claro que sí. A ver, otro ejemplo. Entonces, cada vez que te digan peróxido, cada vez que ustedes le digan peróxido, cada vez que ustedes le digan peróxido, funciona de esa manera. El peróxido funciona de esa manera. A ver, otro ejemplo. A ver, peróxido de sodio. Está peróxido de sodio. A ver, ¿qué hacemos? Agarramos al sodio. Sabemos que el sodio, su estado de oxidación es +1. Ya está. Mira, peróxido de sodio. El sodio, su estado de oxidación es +1. Si acá dice peróxido, al toque, ¿qué hago? Pongo O2 cargado -2. Ya está. Dime, ¿se puede simplificar el 1 y el 2? No. Y si no se puede simplificar, ¿qué hago? Simplemente cruzo los valores. Cruzo los valores. Por lo tanto, la formulita, ¿cuál sería? La formulita sería entonces, ahora, la formulita sería el 2 baja, el 1 pasa, pero afuera del paréntesis queda el 1, pero ya se sobreentiende, ya no se escribe. Por lo tanto, ¿qué cosa me queda? O2. Esta sería la fórmula de ¿quién? Del peróxido de sodio. Otro ejemplo. A ver, peróxido de Profe, zinc. Dime. ¿puede ser con uno con estado de oxidación 4 más 4? Ya. Peróxido de zinc. Mira, hacemos así. El zinc. ¿Cuál es el estado de oxidación del zinc? 2. ¿Cuál es su estado de oxidación del zinc? 2. Si dice peróxido, ¿qué hago? Si dice peróxido, O2 cargado -2. Siempre que diga peróxido es O2 -2. El zinc, su carga del zinc es +2. Y como dice peróxido es O2 -2. ¿No? O2 -2. ¿Qué cosa puedo sacarle? Mitad 1, mitad 1. Cruzo el 1 y el 1. Quedaría el zinc O2. Esto sería la fórmula de quién? Del peróxido de zinc. ¿Hasta ahí han entendido para hacer otro ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. Chévere. A ver.
A ver. A ver, ¿qué pasaría si te dijeran peróxido de níquel? Y el níquel tiene valores 2 y 3. Uy, uy, profe, acá hay un problema. ¿Cuál? La formulita dice peróxido de níquel. No dice niquélico ni tampoco dice niqueloso, profe. ¿Y ahora qué hago? Porque el níquel tiene dos valores. El menor es oso y el mayor es ico. Pero acá no dice, profe, niquélico ni tampoco dice niqueloso. ¿Con cuál trabajo? Ah, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que tú debes recordar? Que los peróxidos son oxidaciones fuertes. Es decir, cuando te toque el peróxido de un elemento que tenga varios valores, el peróxido solo se va a formar con el mayor estado de oxidación. Ah, o sea que acá no necesita decir niqueloso, ni tampoco necesita señalar niquélico. No. Yo debo sobreentender que para un elemento que tiene varios valores, los peróxidos siempre actúan o se obtienen con el mayor estado de oxidación. Ahí, profesor, yo lo tengo que saber por teoría. Sí, por eso te estoy explicando. Entonces, al decirte peróxido de níquel, el níquel sería ¿con qué valor? Con 3. Siempre, profe, siempre. Si acá es peróxido, ¿qué sabes cuando es peróxido? O2 cargado menos 2. ¿Qué hacemos? Cruzas los valores. Es cierto que la fórmula quedaría así. Níquel 2, O2 y 3. Ya está. ¿Entendimos ese ejemplo? ¿Entendieron ese ejemplo? Sí, profe. Entonces, moraleja, cuando un elemento tenga varios valores y te pidan un peróxido, ¿con cuál vas a trabajar? Con el mayor. El mayor. Siempre se trabaja con el mayor valor. Siempre. ¿Ya? Siempre se trabaja con el mayor valor. Siempre, siempre que un elemento tenga varios valores, trabajará con el mayor para formar el peróxido. Entonces, eso significa que si me pidieran el peróxido de plomo, si me pidieran, por ejemplo, el peróxido de plomo, a ver, si me pidieran el peróxido de plomo, ¿qué valores tiene el plomo? Yo te doy una tablita ahí de valencia. 2 y 4. Muy bien. ¿El plomo qué valores tiene, por favor? ¿Qué? ¿No escuché? Muy bien. 2 y 4. 2 y 4. Ya está. Tiene los valores de 2 y 4. Excelente. Ya está. Resulta entonces que si tiene los valores de 2 y 4, entonces agarro el plomo. El hecho de decir aquí peróxido, ¿qué me está avisando? ¿Con qué valor va a actuar? 4. Claro, ¿va a actuar con quién? ¿Con el mayor, sí o no? Va a actuar con el mayor valor. Siempre que sea peróxido, se trabaja con el mayor valor. O sea, en este caso, ¿trabajará con quién? Con el 4. Aquí está el 4. Listo. Luego, ¿qué hago? Como ahí dice peróxido, para peróxido, ¿qué se hace? O2 cargado menos 2. ¿Qué cosa podemos hacer? Dime, Simplificar. ¿se puede simplificar o no? Sí, profe. Claro, profe, acá sería mitad 1, mitad 2. Recuerda que cuando el número es par, se puede simplificar. Entonces cruzo el 1, este 1 lo cruzo acá y el 2 acá fue. Sería plomo
1 y O2, el 2 afuera del paréntesis. Ya está. ¿Entendimos? Todo claro, profe. Sí, profe. Acá. Entonces, a ver. Vamos borrando. Entonces, mira, hemos visto óxidos básicos. Repito, hemos visto óxidos básicos. Hemos visto óxidos ácidos. Hemos visto óxidos neutros. Y acabamos de ver los peróxidos. Y acabamos de ver los peróxidos. Ya está. Chévere. Entonces, a ver. ¿Cuál sería el nombre? ¿Cuál sería el nombre? Yupac, stock y clásica para este cloro 2 o 3, para este N2 o 3, para este N2 o 5. A ver, nos lucimos ahí. Trióxido de dicloro. Correcto. Correcto. A ver, en la clásica, ¿cuál sería el nombre de este de aquí? El nombrecito para este de aquí sería trióxido de dicloro. Ya. Para el de acá, para el N2 o 3, Trióxido de nitrógeno. ¿se dan cuenta que es fácil? Ahí está, acá sería trióxido de dinitrógeno. Y el otro sería, a ver, el N2 o 5. Pentóxido de dinitrógeno. No escuché, perdón. Pentóxido, penóxido, Claro, está bien. El último sería pentóxido, ¿no? El de acá sería pentóxido de dinitrógeno. Pentóxido de dinitrógeno. Ay, ay, ay. Muy bien. Su nombre es stock. ¿Cuál sería el nombre de stock? El primero. óxido de cloro 2. Cloruro. Sería óxido. De cloruro. El stock sería óxido de Tres. cloro. Se supone que el 3 se ha cruzado. El 3 se ha cruzado. Y el 2 viene del oxígeno. El 3 se ha cruzado. Y el 2 viene del oxígeno.
el 5 se ha cruzado y el 2 viene del oxígeno. Entonces acá sería óxido de cloro, 3 en romanos. Ya está. El que sigue Óxido de nitrógeno 3. sería óxido de nitrógeno, 3 en romanos. Y el último sería óxido de nitrógeno, 5 en romanos. Óxido de nitrógeno 5. Vamos, dale, en la clásica. ¿Cómo se llamaría en la clásica? ¿Cómo se llamaría en la clásica cada uno de ellos? Óxido cloroso. Correcto. ¿El cloro qué valores tiene el cloro? El cloro tiene valores 1, 3, 5, 7. Como el cloro tiene valores 1, 3, 5, 7, y acá está actuando con el 3, aquí el nombrecito, ¿cuál sería? Óxido cloroso. Óxido cloroso. El siguiente, ¿cómo se llama? Óxido nitroso. Ahí está. Ya ves, ya se equivocaron. Esto no es óxido. En la clásica se llama anhidrido. Anhidrido. Ah, sí, anhidrido. Bromita, profe. Anhidrido cloroso. El siguiente. El siguiente, ¿cómo se llama? Anhídrido nitroso. Este de acá sería anhídrido nitroso. ¿Y el de acá cómo se llama? Anhídrido nítrico. Nítrico. Anhídrido nitroso y anhídrido nítrico. Bacán. Entonces, si ya has recordado, me vas a ayudar a lo siguiente. Hace un ratito vimos a estos óxidos neutros. Vimos al óxido neutro N2O y vimos también al NO. A ver, mira, ya que estamos hablando de los nitrógenos, el de acá, ¿cómo se llamaría? Este sería monóxido de dinitrógeno. Acá este es el monóxido de nitrógeno. Si tú te das cuenta, aquí el 1 se ha cruzado y acá si el oxígeno es -2, acá el nitrógeno es +2. O sea que acá se llama óxido de nitrógeno 1 en romanos. Y el de acá se llama óxido de nitrógeno 2 en romanos. ¿Está bien? ¿Y cuál sería el nombre en la clásica? El primero, ¿cómo se llama? Óxido ¿Cómo se llama el primero? Vamos, el primero, ¿cómo se llamaría? ¿Se acuerdan? Es lo que hemos visto temprano. óxido nitroso. Óxido nitroso. Este es el óxido nitroso. Y el de acá es el óxido nítrico. Mira, ¿por qué lo estoy repitiendo? Porque quiero que distinga lo siguiente. Una cosa es anhidrido nitroso y otra cosa es óxido nitroso. Una cosa es anhidrido nítrico y otra cosa es óxido nítrico. ¿De acuerdo? Estos dos casos de aquí
¿Qué cosas son? Son óxidos neutros. En cambio, estos dos casos de acá, o los tres que hemos visto aquí, todos ellos, ¿qué cosas son? Todos Anhidro. ellos son óxidos ácidos. Ahí está. Entonces, cuando a ti te digan anhidrido nítrico, no es lo mismo que óxido nítrico. No, no es lo mismo. Anhidrido nítrico no es lo mismo que óxido nítrico. El anhidrido nítrico es el N2O5. El óxido nítrico es el NO. El anhidrido nitroso es el N2O3. En cambio, el óxido nitroso es el N2O1. Yo te pregunto, ¿con cuál de ellos vas a formar ácidos oxácidos? ¿Con los óxidos ácidos o con los óxidos neutros? ¿Con cuál de ellos formas ácidos oxácidos? Con los ácidos. Ácidos. Claro, con los óxidos ácidos o también llamados que, como tú mencionas, ellos también se llaman anhídridos. Los anhídridos son los que van a formar, ácidos oxácidos. Entonces, para producir el ácido nítrico, ¿qué utilizaría? El anhidrido nítrico. Para producir el ácido nitroso, voy a utilizar el anhidrido nitroso. Estos anhidridos, al combinarse con agua, me van a producir ácidos oxácidos. Estos óxidos no se combinan con agua, por lo tanto, estos óxidos no sirven para producir ácidos. ¿Ya? Muy bien. Profe, Dime. los peróxidos se combinan con metales y no metales, ¿verdad? Correcto. Puede ser para el hidrógeno, que es un no metal, y también para los metales. Los óxidos neutros solamente son oxígeno y nitrógeno. Nada más, los óxidos neutros son con el nitrógeno, nada más. Ah, Bueno, jóvenes, eso fue todo. Será hasta la próxima semana. No se olviden, chicos, que los que están, ya Mijail ha conversado con ustedes esa vez en clase, los que están interesados para tener el grupo de reforzamiento de física y química, el costo es de 50 soles por 2 meses, 8 semanas, pago único, precio pandemia, y los que están interesados ya saben que se pueden inscribir a través de este número, por el WhatsApp. Por el WhatsApp. Ya está. Por este WhatsApp. Listo. Gracias, jóvenes. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, cuídense.